Un campamento militar ruso reposa junto a un cuerpo de agua cuando, de repente, un peligroso regalo cae de los cielos. ¡Boom! Una explosión espectacular transforma la posición en una bola de fuego y polvo que arrasa con la vida de todos los presentes. Ahora estamos en otro contexto, en las afueras de Ucrania, por encima de una trinchera sinuosa por la que transitan guerreros del Kremlin sin saber que sobre sus cabezas sobrevuela su condena. El ataque es certero y mortal. La granada cae junto a su víctima, acabando con él en un instante. Estos no son casos aislados, sino el fruto del trabajo de Aerorozvidka, una peligrosa organización que impulsa el uso de drones para luchar contra los soldados de Moscú, obteniendo sangrientos resultados a lo largo del conflicto. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, vamos a adentrarnos en su funcionamiento para entender por qué les quitan el sueño a las tropas de la Federación Rusa. Si bien su rol en la actual guerra en Ucrania ha sido fundamental, Aerorozvidka comenzó como un grupo de aficionados y entusiastas de la tecnología, en particular en cuanto al uso de drones con fines militares. Gracias a los excelentes resultados obtenidos, de a poco adquirieron estatus semioficial, actuando como una unidad paralela al ejército. Pero mejor escuchemos a uno de sus integrantes definir la labor de su equipo. Аеророзвідка – це громадське об'єднання, які поставили собі за мету надавати допомогу силам безпеки і оборони України. Хтось займався дронами як хобі, хтось був фотографом, хтось маркетологом, хтось банкіром, вчителем. Армія Росії велика, да, але от вони викидають тисячі снарядів в день, наші дрони не мажуть. El nacimiento de Aerorozvidka ocurrió durante las operaciones rusas de 2014, cuando Putin atacó la región de Crimea con argumentos similares a los presentados en la invasión de 2022. En ese entonces, un grupo de voluntarios recibió la donación de algunos drones para realizar tareas de vigilancia y recopilar información. Eso fue el principio de una larga historia de colaboración con Kiev. Al comienzo de su actividad, Aerorozvidka cooperó con las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas internas y la Guardia Nacional. Era evidente que se ganaron el respeto de los oficiales a fuerza de excelentes resultados en cuanto a espionaje, pero era necesario dar el siguiente paso. La invasión rusa iniciada en febrero de 2022 volvió a revitalizar la importancia de ese grupo de aficionados que había impresionado al Ministerio de Defensa de Ucrania. El potencial de las naves no tripuladas incluía el rol ofensivo, y era hora de aprovecharlo. Escuchemos al coronel Yaroslav Honchar, recordando el momento en que se puso en marcha esa nueva etapa en la historia del grupo, atacando a vehículos militares de Vladimir Putin. Ну і щоб це все безобразія припинити, організації, стало зрозумілий їх основний задум – це оточення Києва, відрізання від Одеської траси, і почали здійснювати напади на конвой в області з боку Малина. Це призвело до того, що колона, вони вже не їхали отак от як раніше, да, вони там милися на маленькі групки. Durante la actual invasión, los escuadrones de pilotos ucranianos tuvieron como principal presa a las fuerzas terrestres de Rusia, las cuales estaban inmóviles por la noche. El 24 de febrero de 2022, una gran columna de equipos militares del Kremlin se desplazó hacia Kiev desde Bielorrusia, a lo largo de la costa derecha del río Dnieper. Ese día, las unidades ucranianas se encontraron con el enemigo cerca de la ciudad de Hostomel. Para evitar el cerco de la capital, las fuerzas locales, apoyadas por drones Aerorozvidka, atacaron a las tropas rusas desde la ciudad de Malin. La ofensiva fue registrada en imágenes que dan cuenta de la efectividad de estos aparatos letales. Después de los primeros impactos, las tropas invasoras tuvieron que huir para evitar la destrucción total. Pero eso no fue todo. Al dispersarse, las unidades rusas optaron por almacenar parte de su armamento, vehículos y provisiones en una granja abandonada. Los pilotos de Aerorozvidka se percataron de esos movimientos, pero en lugar de destruir todo de inmediato, aguardaron algunos días a que los invasores acumularan mayor cantidad de bienes en ese punto.
Cuando hubo suficientes provisiones y armamento como para justificar un bombardeo masivo, las naves no tripuladas transformaron la granja en un cráter humeante con el lanzamiento de varias bombas. Ucrania también ha destruido con éxito los depósitos militares del enemigo, cortando las cadenas de suministro, algo que, en el contexto de una guerra larga de desgaste, resulta de una importancia táctica fundamental. Con la ayuda de drones, las fuerzas locales han detenido el avance de varios convoyes militares rusos entre mediados de 2022 y 2023, el periodo de mayor actividad de estas máquinas en los cielos ucranianos. Veamos a uno de esos cazadores en acción, en el momento exacto en que liberó una granada sobre posiciones enemigas. Justo en el blanco. Este tipo de filmaciones han sido cruciales para la campaña de propaganda emprendida por el gobierno de Volodymyr Zelensky. Está claro que Ucrania no tiene las herramientas para defenderse de un enemigo ampliamente superior. Y para justificar las increíbles inversiones y paquetes de ayuda enviados por la OTAN, los videos de ataques dron fueron cruciales. Además, estas agresiones son prueba de la sofisticación que han experimentado las fuerzas militares ucranianas desde el comienzo de la invasión. Ten en cuenta que muchos de los pilotos que hoy en día atemorizan a las tropas del Kremlin eran hasta hace 2 años simples aficionados a la tecnología. En algunos casos, ni siquiera tenían contacto con aparatos similares, lo que hace de su evolución algo incluso más sorprendente. El nivel de coordinación, provisto con la ayuda de drones y sistemas de geolocalización, permitió al ejército ucraniano detener el avance ruso. Para emplear esa tecnología es necesaria una conexión estable de alta velocidad. Los miembros de Aerorozvidka dicen que fue posible gracias a las terminales Starlink, la empresa de conectividad de Elon Musk, uno de los principales propulsores de la campaña ucraniana contra Rusia. Otro avance significativo fue la incorporación de drones más modernos y poderosos. Para finales de 2022, las unidades militares de Kiev comenzaron a trabajar con modelos R-18 y nuevas terminales de geolocalización en otras áreas de la zona de combate. Esto no es un detalle menor. El gran desafío de Aerorozvidka es poder suplir a sus pilotos con la suficiente cantidad de naves no tripuladas para cumplir con todas las misiones necesarias y defender el territorio que aún está en control de Kiev. Es por eso que están en contacto con fabricantes de drones occidentales y se ofrecen como equipo de pruebas en una guerra de verdad. Una oferta que muchos desarrolladores han aceptado, ya que no hay mejor publicidad que afirmar que tu diseño fue empleado en combates reales contra Rusia. Veamos a uno de estos aparatos acabando con un grupo de soldados del Kremlin que trataban de esconderse del enemigo. Te advertimos que es material crudo, pero representa con fidelidad el uso de estas máquinas en el conflicto. Los drones son implacables. Vuelan en silencio, sin cansancio ni dolor, esperando el momento preciso para soltar su carga y destruir sus objetivos en tierra. La única limitación real es el suministro de aparatos y el costoso proceso de producción de los modelos más avanzados. Como no pueden depender solo de la colaboración internacional, los ingenieros de Aerorozvidka también han aprendido a construir sus propias unidades. Para ello utilizan las piezas y los repuestos disponibles. Uno de los encargados de este trabajo declaró que han tenido grandes problemas para conseguir determinadas partes del equipamiento que están sujetas a restricciones internacionales. Pero su red de ayuda les ha facilitado saltarse esas legislaciones, además del ingenio, ya que algunas piezas las crean con impresoras 3D. Como siempre, en épocas de guerra, la astucia es un arma tan importante como cualquier otra. Aerorozvidka
afirma que, a partir de 2022, el uso de drones en la guerra se convirtió en un pilar fundamental de la defensa territorial, promoviendo el desarrollo de nuevas tecnologías e industrias. Si bien son un material efímero como los cartuchos de ametralladora, la diferencia de costo entre las naves Aerorosbivka y el equipo rival destruido por ellos es muy grande. Ten en cuenta que una de estas pequeñas naves no tripuladas puede dejar fuera de funcionamiento incluso a vehículos con costos millonarios. En este caso, resulta una inversión muy provechosa. Los drones de consumo con un valor de aproximadamente $1,000 ya son adecuados para una variedad de tareas, como transportar explosivos, observar unidades militares y apuntar a la artillería. Los antiguos pilotos de drones aficionados también reconstruyen unidades dañadas, realizan modificaciones para hacerlos más fáciles de volar y entrenan a los soldados para diversas operaciones de alta precisión. Para estas labores de reconocimiento, usan modelos comunes, de los que puedes encontrar en las tiendas de fotografía, como los famosos DJI. Pero para el bombardeo suelen utilizar diseños creados por ellos mismos desde cero. Esas naves no tripuladas desconocen de banderas o idiomas, ya que están ensamblados con partes que proceden de todo el mundo: Canadá, Estados Unidos e incluso China. Вони літають на відстань до 10, якщо ми говоримо про ті дрони, які, власне, виготовляє аеророзвідка, то вони літають на глибину, на дистанцію до 10 кілометрів, переносять вантажі до 5 кілограм. Ми використовуємо дрони вночі, тому що ніч вони вночі не спроможні вести маневрених бойових дій, тому нам легше їх знищувати по ночах. Como indica el comandante, la noche es uno de los momentos favoritos de los pilotos, pero eso demanda mucho entrenamiento y precisión en sus maniobras. La labor de los operadores parece relativamente segura, pero ellos no siempre están a salvo del peligro de los combates. Un miembro de Aerorosbivka señala: siempre se corre peligro y tenemos un equipo de seguridad que supervisa que cada ataque sea lo más viable posible. Nuestros aparatos tienen varias horas de vuelo y pueden operar a más distancia, pero los diseños comerciales como los DJI, no tanta. Por lo general, se supone que los pilotos de dron tienen un trabajo más tranquilo al estar lejos del frente de combate. Los dispositivos que manejan tienen alcance de varios kilómetros, lo que les permite atacar a gran distancia, aunque esto no siempre es posible. En muchos casos, son trasladados a las zonas de conflicto más calientes, y desde allí deben efectuar su trabajo. Por lo general, los pilotos son movilizados en la mañana o por la noche, en grupos pequeños o desprotegidos, sin escoltas llamativos. Esto les permite pasar desapercibidos, pero también implica no tener ningún tipo de protección en caso de ser emboscados o atacados. Al tratarse de unidades compuestas de pocos elementos, en caso de una agresión, no tienen muchas chances de supervivencia. Es un riesgo que estos operadores aceptan desde el primer momento en que ingresan al grupo Aerorosbivka. Nuevamente, recurramos a las palabras del coronel Yaroslav Honchar, quien dio su opinión al respecto en una entrevista. Достатньо ризиковано, бо доводиться працювати, підходити максимально близько до того місця, до якого тобі треба дотягнути. Це не та робота, коли там поруч з тобою почало щось падати, там якісь міни і вибухи, сталий дрон в повітрі, то вони мають закінчувати місію. Pese a las numerosas victorias obtenidas por el equipo de Aerorosbivka, está claro que hay muchas limitaciones producto del avance constante de las tropas de Putin. Al mismo tiempo, los pilotos de drones son optimistas respecto al desarrollo de la tecnología y la forma en que los nuevos avances en materia de naves no tripuladas les proporcionan importantes ventajas al defender su tierra. De hecho, a lo largo del conflicto iniciado en febrero de 2022, el uso y las medidas empleadas por estas máquinas han variado muchísimo. Ten en cuenta que empezaron como simples espías aéreos que capturaban videos para mejorar la estrategia defensiva. Luego, se emplearon drones para transportar granadas o pequeñas bombas que eran liberadas sobre la posición del enemigo, dando como resultado soldados rusos volando en 1000 pedazos. Por último, el paso final en esta cadena evolutiva fue la aparición de los drones kamikaze, es decir, dispositivos que tienen incorporada una ojiva que detona al contacto. Básicamente operan como misiles que pueden ser manipulados por un piloto a varios kilómetros de distancia. Los beneficios de semejante diseño
son evidentes. Con respecto a las cuestiones que deben mejorarse para asegurar una victoria ucraniana, el coronel Yaroslav Gonchar apunta no solo a la seguridad nacional, sino a las medidas que debe adoptar todo el Occidente. Un mensaje bastante claro para las naciones miembros de la OTAN. На якесь перезавантаження в цілому системи колективної безпеки. Тому що, якщо може до влади прийти диктатор в якійсь країні і отак от тероризувати всіх своїх сусідів, і ніхто йому нічого не може зробити, це означає якусь системну помилку. Si bien el Ministerio de Defensa de Ucrania ha reconocido su papel en la guerra y los servicios de aerorosvizka están siendo demandados por diferentes sectores del ejército oficial, siguen siendo considerados una fuerza paramilitar. Pese a que son una unidad letal, gran parte de su financiamiento proviene de donaciones que son enviadas a través de su página web. Personas de todo el mundo contribuyen con unos pocos dólares para mantener esos drones en el cielo y a los pilotos en sus posiciones secretas, operando a los cazadores aéreos como si se tratara de un videojuego de realidad aumentada. Más allá de las limitaciones y las derrotas, este grupo de aficionados está marcando a fuego el conflicto en Europa. Гармата не случайно. Добре, мужчина, Гармата. здесь на перезарядку йде. Отрив з воздуху. Горить! Горить! Горить. Горить! Да. Є влучання! За один день на моїх очах знищив просто цілу артилерійську батарею. Все, 200. Що там відбувається? Підер півішка, пацани, акуратно, к нам полетіла. Над нами FPV російська. Los jóvenes que ves en pantalla no están en medio de un juego de PlayStation. Su pasatiempo es mucho más crudo y mortal. La guerra. Estos pilotos de drones de Kiev son responsables por la destrucción de innumerables vehículos blindados, tanques, cañones y, por supuesto, la aniquilación de decenas de soldados rivales. Pero lo más increíble es que uno de esos audaces pilotos no es nativo de Ucrania. Es un joven irlandés que huyó de su hogar para cumplir con el objetivo que lo obsesionaba desde 2022: luchar en la guerra. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, te invitamos a conocer su historia. En 2023, se hizo conocida la noticia de que, entre las tropas ucranianas que pilotaban drones, había un joven de cabellos rubios y sonrisa contagiosa llamado Alex Ryshuk. Si bien su apellido no lo indicaba, él no había nacido en el continente, sino en Irlanda. Si bien su ascendencia era ucraniana, su documento de identidad era completamente extranjero. Pero cuando la guerra estalló en febrero de 2022, el oriundo de Dublín sintió la necesidad imparable de surcar miles de kilómetros y entregar su vida al combate. 18 років, мені якраз було на той час 17, коли повномасштабка почалась. 17 років я вже тоді рвався, дивився, може є хтось якось попасти, додав 17, бо мені там буквально місяць-два і мені 18 було б. Я думав якось попасти на війну і мене тоді в 17 ніхто не взяв. А як тебе батьки все ж таки відпустили? От паспорт у тебе... Вони мене забрали паспорт. Ти отримав паспорт? Тебе був паспорт громадянина У Ірландії? мене був паспорт громадянина Ірландії, і перший раз, коли я хотів змотатися, вони в мене його забрали. Su sueño era algún día poder vestir el uniforme militar del país de sus ancestros, para defenderlo de una invasión que él creía totalmente injusta. Por supuesto, el muchacho seguía todo el contenido y actualizaciones del conflicto a diario, consumiendo cuanto video en primera persona encontrara, como el siguiente archivo. Я стріляю. Подходь. Враг, враг, враг! Pese a la reticencia de sus padres, el joven logró escapar de sus negativas y viajar hasta Ucrania,
donde se enlistó como voluntario en las filas de Kiev. No era el único. Miles de soldados de todo el planeta viajaron hasta esas tierras para ofrecerse como tropas de la bandera azul y amarilla. Pero antes de ser aceptado, era necesario que comprobaran que el muchacho era apto para la batalla. Я громадянин Ірландії. То по факту, як іностранці заходять, вони йдуть все йде через інтернаціональний легіон. І тоді, поки ти у своїй військовій частині, тебе провіряють там прикордонники, Служба безпеки України і там ще 2 сфери якоїсь. І після того, як вони дають соглас на те, що з тобою все нормально, ти там окей, тобі дають контракт, ти підписуєш цей контракт, який ти сам. Ya incorporado, Rishuk fue asignado a distintos equipos de drones luego de comprobar que tenía conocimientos en la materia y una disposición especial para las misiones de ataque de ese tipo. Pronto se ganó el respeto de sus compañeros y el apodo de El Irlandés. Fue uno de los pocos dublinenses, si no el único, presente en el conflicto. Pero no era solo un turista. Сидить. Бачиш? Да. Пряменько постарайся. Гаси. Давай. Бем! На, прям в лице. Бем! Все, 200. Хорош, хорош. Просто хорош. 2200. Та ми знаємо. Кен, садись! Добре, дякую, друже. Мы долго привязаться не могли, их не видно было. Лежали, видели прям картинку, как мордяки, блин, разлетелись. Все гарно. Los ataques con drones han sido una de las grandes revoluciones de este conflicto. Esas naves no tripuladas son capaces de proporcionar una infinidad de utilidades, desde la vigilancia hasta la destrucción de objetivos de alto valor. Históricamente, uno de los pilares de la fortaleza militar rusa ha sido su interminable flota de tanques. Desde piezas antiguas con 60 años de servicio a modelos modernos equipados con lo último de la tecnología. Desde el más viejo al más nuevo, son todas maquinarias costosas que pueden tener un precio de varios millones de dólares. Ahora, imagina ser capaz de dejar fuera de combate a esas moles empleando un solo juguete con un costo de unos pocos miles de billetes verdes. Si bien la explosión no destruye por completo el chasis del vehículo, el ataque de los drones es suficiente para causar un daño severo y requerir reparaciones, o incluso para matar a los ocupantes. Puede que el tanque siga funcionando, pero si el conductor y el cañonero fueron destrozados por esquirlas, la maquinaria no podrá hacer mucho por sí sola. En el caso del irlandés, él se especializó en el espionaje de unidades FPV. Esos drones kamikaze que suelen estrellarse contra un objetivo determinado, provocando una explosión espectacular y dejando material increíble en primera persona. Captar la destrucción de vehículos, tanques y soldados enemigos en primera persona y alta calidad fue una completa revolución. Ambos bandos utilizan este tipo de videos como propaganda para difundir las victorias y avances territoriales. Es por eso que los drones no solo tuvieron un valor estratégico concreto para destruir vehículos y armamentos, sino también un peso ideológico. A sabiendas de esto, Rishuk y sus compañeros se propusieron romper todos los récords y llevar el infierno a sus enemigos mediante ataques sorpresivos y experimentados. Абсолютний рекорд Ірландії і велике досягнення для України. Что вверх слово? Їбать? Да. Вверх. Бем, якраз наверх. Ну я думаю, точно вже на глок заслужив.
Хоча б на патрон до того. Хоча б на магазі. Глок це круто. Нагородний глок це ого. Да, це уровень. В 19 років ходить з нагородним глоком. Operar drones tiene sus desafíos particulares que diferencian esta actividad de cualquier otro rol de los conflictos bélicos tradicionales. En primer lugar, el primer obstáculo es tecnológico, ya que cada escuadrón de pilotos cuenta con equipo diferente, ya que gran parte de los recursos llegan mediante donaciones o inversiones privadas. Esto hace difícil que haya una estandarización. Aunque todos los pilotos ucranianos tienen una educación técnica similar que aplican a la hora de ir a cazar rusos. A medida que la guerra avanzó, ambos frentes entendieron cuáles eran las contramedidas más eficaces a la hora de confundir los sensores y poderosas cámaras de las naves. Por parte de los hombres del Kremlin, emplazaron muñecos y armas falsas en diversas partes del territorio conquistado para forzar el ataque de los drones. La explosión sería inútil y al mismo tiempo revelará la presencia de operadores ucranianos en la región. Sin embargo, Ryzhuk utilizó su ingenio irlandés para detectar y superar esas trampas. А там, бач, муляж справа стояв. Ти бачив? Ми... А там був муляж? Да, справа якраз. Тобто вони прикрили муляжами свої позиції. Ти ви розібрали, де справжня гармата, а де не справжня. Картинка огонь. Да, картинка була гарна. Кто сделал оборудование? Муляж було дуже видно. Lo más sorprendente de estos drones cazadores es que no solo pueden operar como misiles guiados que se estrellan contra su objetivo, sino que también es posible equiparlos con armas de fuego que aniquilen al rival en cuestión de segundos. El material que veremos a continuación es realmente impactante, pero es un reflejo fiel de la clase de devastación de la cual son capaces estas maquinarias. Uno de los aspectos más extraños del uso de drones es que los pilotos se encuentran a varios kilómetros de donde ocurre la acción, en búnkeres secretos y resguardados, totalmente despersonalizados del caos que ocasionan. Jóvenes como el irlandés, criados con consolas de videojuego y tecnología en sus manos, parecieran haber sido criados para este modelo bélico, donde el rostro del rival se ve tan solo a través de una pantalla. Su muerte está a un clic de distancia y cada fallecimiento se celebra como una pequeña victoria en un juego de disparos. Puede parecer frío, pero así es como se desarrollan los conflictos en el presente. Опа, вон, знайшли. Вітаємо. Є влучання! Та ну! Клик, ти взагалі перестав емоції якісь виражати? Все. Просто мовчки. Да, це якраз це Д-32 було. Знайшли. El D-30 al que se refiere el compañero de Ryzhuk es el obús de 122 mm soviético Grau 2A-18, una bestia robusta que se encuentra en servicio desde 1960. Sí, desde la Guerra Fría. Pero que su antigüedad no te engañe. Esas piezas de artillería han sido una daga en el corazón de Ucrania que Rusia ha aprovechado de gran manera para regar con fuego las posiciones de los hombres de Kiev. Es por eso que destruir una de esas plataformas, empleando un simple y económico dron, merece ser festejado con toda la efusividad posible. Como puedes ver, Ryzhuk se transformó en un absoluto experto en la maniobra de estas naves y su uso en formato kamikaze, persiguiendo a sus presas y estrellándose contra ellas para destruirlas. La versatilidad y efectividad de los drones FPV hicieron del equipo de Ryzhuk uno de los más letales de todo el año 2024, dejando escenas como la que veremos a continuación. А, то ви собі цілі підготували. Ще одна стоїть. Це ближче. Горить! Горить! Горить. Горить! Сука! Ото в'єб... Горить. Смотри. Бачу ціль. Давай. Добиваю. Бетон в воздухе. Да. Єсть! Что ты без меня делал? ¡Boom! En cuestión de segundos,
el enemigo quedó completamente destrozado y en llamas. Una victoria completa e inmediata a la distancia de un clic. Los jóvenes celebraron a su manera, sabiendo que eran de los mejores operadores de drones en toda Ucrania. Y eso es todo un halago si tenemos en cuenta que durante este conflicto, el uso masivo de estos sistemas no solo se popularizó, sino que dio lugar al surgimiento de escuadrones especializados y de centros de entrenamiento para el uso de drones. Las naves no tripuladas han ofrecido la posibilidad no solo de dar de baja vehículos y tanques, sino también de desbaratar las redes de escondites y búnkeres de la Federación Rusa. Si bien el poder destructivo de los FPV varía y suele ser más reducido que el de otros elementos explosivos, lo cierto es que si se utiliza de la forma correcta, uno de estos mecanismos es más que suficiente para volar en pedazos una vivienda donde se oculta el enemigo. Desgraciadamente, la aventura de Alex Ryzhuk parece haber tenido un final triste y oscuro. Con tan solo 20 años, el muchacho fue declarado perdido en acción a finales de agosto de 2024, mientras se encontraba realizando operaciones con drones en el este de Ucrania, la zona más problemática y sangrienta de todo el conflicto. La información liberada por el Ministerio de Defensa con sede en Kiev ha sido más bien escasa, pero se sabe que su paradero es desconocido luego de un ataque de drones ruso que descubrió la guardia de Ryzhuk y su equipo. Esto deja en claro que, si bien el oficio de piloto de naves no tripuladas parece ser más seguro y despersonalizado, siempre hay un elemento de riesgo. La guerra no perdona, y no importa cuál sea tu rol o dónde te ocultes. Tarde o temprano, te encuentra. Hasta el momento no se han tenido noticias sobre el irlandés, pero la falta de novedades es una mala señal en sí misma. Es por eso que los padres y la novia de Ryzhuk han aceptado que, probablemente, su muchacho haya muerto en las sangrientas trincheras del Donetsk. Su historia es una entre miles de extranjeros que viajaron a Ucrania para enfrentar la invasión. Algunos murieron, otros sobrevivieron, pero pocos se transformaron en leyendas de su oficio, como este chico de apenas 20 años. Así presentaban sus logros los medios ucranianos, quienes se enorgullecen de que un extranjero se uniera de semejante forma a los esfuerzos bélicos de su nación. Друзі, історична подія, мав честь бути присутнім. Розрахунок FPV-дрона підрозділа Терра 3-ї штурмової бригади тільки от за один день на моїх очах знищив просто цілу артилерійську батарею. 2 гармати знищено, 4 уражено і зранку знищено прямим влучанням 2 російських окупантів. Yeah, it's really harmful when you lost your drone. It's like you used your friend, maybe I would say. You are, it's like your partner. Дрон это повлияло на сам ход войны. La Sinfonía de la Guerra requiere de instrumentos precisos. Es una brutal orquesta compuesta por ametralladoras, granadas antitanque, municiones termobáricas y drones diseñados para cazar a sus presas como depredadores. Es con esos elementos que los soldados ucranianos han podido hacerle frente a la feroz avanzada rusa, destruyendo varios de sus tanques y unidades en el proceso. Яка задача на сьогодні, хлопці? Business as usual, searching for the fuckers and destroying them. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, vamos a adentrarnos en las duras experiencias de los pilotos de drones de Kiev, quienes deben pasar largas jornadas sin descanso, escuchando explosiones y munición de artillería como banda sonora de su vida diaria. Pero todo ese sacrificio no ha sido en vano.
Hoy veremos el rol crucial de esas naves no tripuladas que vigilan desde el cielo, esperando el momento propicio para atacar. Los drones son dispositivos fascinantes. Esas pequeñas naves a medio camino entre un caza y un juguete han revolucionado la guerra por completo, abriendo un sinfín de nuevas posibilidades tácticas. Son máquinas implacables, capaces de vigilar desde la altura durante horas y de lanzarse en picada como un halcón metálico en busca de su alimento. La diferencia es que al final del recorrido, se escucha una brutal explosión que acaba con lo que sea que haya impactado con el dron. Pero si bien estas maravillas de la ingeniería no están tripuladas, eso no significa que no tengan un piloto. Se trata de un oficio relativamente nuevo dentro del ámbito bélico, pero la vida diaria de un conductor de drones se asemeja increíblemente a las penurias que vivían en el pasado los soldados que combatieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Son trabajos sacrificados y peligrosos que pueden contar con jornadas de hasta 12 horas, recibiendo fuego de artillería de manera constante. They're just preparing for the work. They're setting up antennas. The drones are ready to fly. The position we are at used to belong to the Russians, and actually behind my back you can see the body armor that is fully covered in blood. Within this maybe 20 minutes that we are here, we heard cluster munition, we were shot by the artillery, and yeah, this is a very dangerous place. La jornada comienza temprano, antes de que los primeros rayos de luz terminen de revelar todas las posiciones. Lo primero es establecer la zona de lanzamiento de los drones para poner a esas aves metálicas en el cielo. Sin embargo, este trabajo inicial tiene una complicación bastante notable. Los rusos han aprendido cómo funciona el sistema de sus enemigos. Es por eso que riegan de artillería y misiles las zonas donde se sospecha que hay drones ucranianos. El resultado es un constante asedio desde los cielos. So during our time here, it hasn't been quiet for a single minute. Artillery working, we saw the helicopters, we saw missiles. It's been super active in here. Russians are fighting back very brutally. The fight there is insane. To be a witness of such a brutal fight, it's quite scary, to be honest, because I just can't stop thinking of the guys in the tree line behind our backs that was shot at multiple times. La reportera que acabamos de escuchar viajó hasta uno de los puntos más álgidos del combate entre rusos y ucranianos, la ciudad de Bakhmut, situada al este del país, en las orillas del río Bakhmuta. Se transformó en un enclave fundamental que fue disputado por ambos frentes de manera sangrienta. Rusos y ucranianos pretendían plantar bandera en los centros urbanos, ya que consideraban a la ciudad como un punto de gran importancia estratégica. Y si a eso le sumamos el frenesí bélico de querer superar a tu enemigo como una mera demostración de poder, los enfrentamientos allí fueron especialmente descarnados. Es por eso que la unidad de aviones no tripulados Código 9.2 de la Brigada de Asalto fue una punta de lanza fundamental para romper las sólidas filas del Kremlin. El piloto apodado Crash es humilde al respecto, pero al mismo tiempo sabe que su trabajo ha sido clave. Maybe it's an overstatement, but the drones in our group did a lot, I think. There have been days when the two of us, two pilots, have killed up to 40 people, all in one day. 40 vidas eliminadas en una sola jornada de trabajo. Para estos pilotos de drones, la guerra tiene una forma muy particular. A priori, no se encuentran en las trincheras cubiertos de lodo y de sangre de sus enemigos, cargando un fusil de asalto para asesinar al rival. Sin embargo, sus vidas están en riesgo constante. Trabajan desde pequeños búnkeres asfixiantes, alienados del mundo exterior, y escuchando cómo la artillería y las bombas explotan de manera constante a su alrededor. Es una vida solitaria y peligrosa,
donde la mente es exigida al máximo para mantenerse enfocada y cumplir con las misiones que se le encomendaron. Sobre sus hombros llevan la responsabilidad de tener que abrir camino para sus camaradas de pie. Una particularidad de los drones empleados en la guerra de Ucrania es que suelen combinar tecnología de última generación con elementos más precarios. En muchos casos, los drones son máquinas sencillas de uso civil, como los que podrías ocupar para filmar desde los cielos. La diferencia es que se le adhieren mecanismos para transportar elementos explosivos. En el caso de los hombres de código 9.2, su ingenio es tal que incluso han desarrollado sus propias granadas, las cuales conllevan más poder destructivo que las regulares. We make them ourselves. It has more explosive and fragmentation pieces in it. It has a power of 4 F1 grenades combined. En un conflicto bélico, la inventiva es un recurso fundamental para contrarrestar la superioridad material y numérica del enemigo. Debido al tipo de vigilancia que deben mantener y los horarios que deben cumplir, estos hombres están exhaustos. Pasan una gran porción del día en servicio, al filo de sus nervios y con los sentidos al máximo de sus capacidades. Los momentos para relajarse o dormir son escasos, aunque se aprecian mucho en un contexto como la guerra. Часов это уже шикарно. Ну, сейчас на данный момент у нас каждое свободное время, если нету непосредственно работы, мы стараемся поспать по одному, то есть один остается на черговании, другой поспал и так, меняться, если есть время. И мы очень мало спим, и все вот так вот в работе. Uno a la vez y con el peligro de despertar siendo atacado por un enemigo implacable. No es un descanso, es una mera pausa de las actividades. Esas pocas horas de sueño se escurren con rapidez y cuando quieren darse cuenta, los pilotos de dron deben volver al servicio para cazar unidades enemigas. Después de todo, ese es un rol fundamental en la guerra y ellos están dispuestos a darlo todo para que Kiev salga vencedora, incluso cuando todas las chances están en su contra. Asesinar soldados enemigos es un trabajo extenuante y que erosiona la mente de los pilotos. Ellos deben aprender a despersonalizarse y utilizar los controles de esas maquinarias, casi como si se trataran de una consola de juegos. La única diferencia es que las consecuencias de esos botones son muy reales y trágicas. Aún así, el hecho de operar lejos de la línea de combate y de priorizar el ataque a vehículos blindados y elementos con cierto rango, hacen que estos pilotos sientan una distancia insondable entre ellos y sus víctimas. Nada tiene que ver con el choque directo en trincheras que te narramos previamente. En este caso, la única ventana a la acción es esa pequeña pantalla por la cual los hábiles pilotos deben dirigir a los cazadores metálicos hasta su destino. Como te adelantamos, si bien su labor parece solitaria y secreta, aún así ellos están expuestos a los mismos riesgos que sus camaradas. En una guerra tan cruenta como la que se desarrolla en Ucrania, no existen posiciones seguras. El soldado que escucharemos a continuación lo sabe mejor que nadie. To be honest, when I decided to work in reconnaissance, my biggest fear was getting blown up and becoming disabled. I knew it was very likely. When it happened, there was no time to cry, because I realized that even though we were evacuating towards our positions, we were still in a gray zone. There was no point in crying, screaming, and panicking. I couldn't risk giving away my team's position. El trauma de perder un miembro de tu cuerpo es un recuerdo doloroso e imborrable. Pero en el contexto de este enfrentamiento,
en el cual cientos de miles de jóvenes han perdido la vida, parece un trato cruel pero aceptable. El piloto, identificado como Beka, decidió continuar en servicio de su país. Manejar drones es una forma de mantenerse en servicio activo y aportar al esfuerzo titánico que hacen sus compañeros, sin importar su discapacidad o sus limitaciones físicas. Manejar estos dispositivos les ha permitido a muchos soldados heridos recuperar su lugar en la fuerza, volver a sentirse parte de una maquinaria bélica más grande que ellos. Las horas de operatividad son largas, pero ellos afirman que vale la pena. Luego de un arduo día de trabajo y de repetir los lanzamientos y ataques decenas de veces, llega el momento de poner punto final a la jornada por un momento. 12 hours and more than 10 Russian casualties later, the Tiger returns to pick us up. As the sun sets, the tired soldiers get some much-needed rest. According to the General Staff, Russian casualties on this day totaled 880. This trio was responsible for just over 1%. Tomorrow at dawn, they will return, hunting Russians from above. Como te adelantamos, los combates en Bakhmut fueron de los más descarnados y violentos. Ya sea en las ciudades o en las afueras, las fuerzas del Kremlin y de Kiev colisionaron con furia, dando lugar a choques impresionantes como el que veremos a continuación. En ese contexto, la acción de las naves no tripuladas fue fundamental. Las estrategias empleadas por los operadores de código 9.2 son variadas y tienen que estar en constante adaptación de acuerdo a los desafíos que presenta el conflicto. Es que los elementos ucranianos se enfrentan a un enemigo que los supera en varios aspectos, y la única manera de concretar victorias es siendo más inteligentes, sacrificados y astutos. Su arsenal es bastante escueto, pero no por eso menos letal. Por lo general, una operación de la unidad código 9.2 requiere una base de conexión Starlink, cortesía de Elon Musk, una antena dron de largo alcance, varios paquetes de baterías y repuestos, y 2 cuatricópteros tipo Vampire, los cuales están diseñados para transportar bombas y granadas, que son lanzadas en búnkeres y trincheras en el medio de la noche. Con esos elementos tienen lo suficiente para llevar muerte y destrucción a las filas enemigas. At the start of the war, the Russians had more artillery and drones, but now this balance has changed, and I can feel it every day, and we're better. Los resultados hablan por sí solos. La baja en la cantidad de drones y piezas de artillería de los rusos es un resultado directo de la actividad de las naves no tripuladas que sobrevuelan en pugna como Bakhmut. Hoy en día los drones no son máquinas torpes que requieren de la mano humana para cada una de sus funciones. En el este de Ucrania se producen piezas que incorporan diversas tecnologías que facilitan el control de altitud, velocidad y otras métricas fundamentales. Todo gracias a la fibra óptica y la conectividad. So this is like one of the kinds of the drones with the optic fiber. Here you have the backside where the optic fiber comes. It's just connected to this one, and that's all. It's even easier for the guys to use it. You don't have to care about radio heights. You do not have to care about radio waves. You do not have to care about anything. You just be a good pilot, and that's all. Estas ventajas técnicas le permiten a los drones llevar a cabo ataques rápidos y efectivos contra todo tipo de vehículos. Vuelan a altitudes específicas que buscan burlar los radares y los sistemas de detección de los carros rusos. Sin embargo, en ciertas ocasiones, los hombres de Putin cuentan con herramientas capaces de contrarrestar los sistemas de los drones, provocando fallos internos y eventuales derribos. Automatically detect your drones and shut down signal. So it's jammers. Yeah, it's really harmful when you lost your drone. It's like you use your friend, maybe I would say. Really sad moment because it's like you have some connection. I would say you are. It's like your partner. Tal como describe este operador ucraniano, detrás de los detectores, circuitos y cables hay un apego emocional. Estas son personas que consideran a sus drones casi como su única compañía. Y verlos caer en combate es como perder a un fiel compañero,
una sensación que solo un piloto puede entender. Hemos profundizado en la complejidad de esas máquinas, pero los objetos materiales no tienen ningún tipo de utilidad por sí solos. El gran diferencial de Código 9.2 no son las naves o antenas que utilizan, sino su destacado recurso humano. Los pilotos de drones tienen una personalidad bastante particular, que combina la frialdad de un cazador de antaño, el cual aguarda en silencio sin importar las inclemencias climáticas. En contraste, también deben tener conocimientos tecnológicos y una creatividad notable para generar el máximo daño posible en cada ataque. La gran ventaja de su trabajo es que con pequeñas máquinas que cuestan unos pocos miles de dólares, son capaces de dejar fuera de combate a tanques y vehículos blindados, o incluso aniquilar a mandos jerárquicos que causan un gran impacto en la estrategia rusa. Veamos cómo un soldado del Kremlin intenta escapar de su doloroso destino final. Cuando estás en la mira de los pilotos de Código 9.2, ya es tarde para escapar. Los operadores actúan con frialdad y precisión quirúrgica, transformando esos drones en la condena de cualquier objetivo. Según analistas, los hombres de Vladimir Putin han tenido serios problemas para poder contrarrestar los ataques de naves no tripuladas de la unidad Código 9.2, debido a las estrategias empleadas por los pilotos. Es que este equipo se mueve constantemente y opera desde zonas inesperadas en horarios contraintuitivos. Los rusos realmente no pueden construir predicciones respecto a dónde serán efectuados los vuelos. Es como luchar contra un fantasma que se materializa de manera esporádica para causar destrucción. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se muestra muy agradecido por la eficacia de sus pilotos. Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо пам'ятати і те, яких зусиль вартує така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи дозволили нам будувати таку систему ППО. Це колосальна робота, я дякую. Pese a los excelentes resultados obtenidos por equipos como Código 9.2, la guerra sigue en marcha, con obstáculos cada vez mayores. Ten en cuenta que estos pilotos requieren de provisiones tecnológicas, insumos y repuestos de manera casi constante. Cuando ese flujo de material se ve afectado, los impresionantes logros de los drones también disminuyen. It would be nice if Europe and America would try and help finish this war as soon as possible, because it's up to them how quickly we can evict the invader from our land. Más allá del pedido de asistencia de Vitaly, el piloto de drones que acabamos de escuchar, lo cierto es que el rol que ocuparon las naves no tripuladas en el conflicto en Ucrania dejará una marca indeleble en el mundo bélico. Seguramente todas las guerras del futuro tendrán a esos fieles compañeros aéreos como aliados cruciales de los soldados. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, te esperamos en la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.